A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Masallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, con otra clase sobre la islamofobia estamos con ustedes. Una de las mejores formas que el occidente ha controlado a los musulmanes dentro de los países de los musulmanes y ha podido secuestrar a los musulmanes, o mejor dicho, castrar a la ideología islámica de tal forma que el Islam no pueda expandir al mundo, es hacer al Islam como una versión inútil de la vida. ¿Qué quiere decir? Una vez usted va al médico. El médico, el mejor médico del mundo, te lo va a dar una receta para tu enfermedad. Cuando vienes y cada mañana recitas la receta sin ponerla en práctica. Quiere decir, de hecho, no haces nada. Solo lees, incluso lo tienes en memoria. Toda la receta lo tienes en memoria. Lo recitas y lo vas a cantar, la receta del médico. Y todo el mundo dice, ¡ay, qué canta esa receta! Pero de hecho en la obra no haces nada. Pregunta, ¿acaso tu enfermedad se cura solo recitando la receta, sin importarte ponerlo en práctica? Y tú dices, ay, yo tengo la receta. Soy seguidor de la receta del mejor médico del mundo. Pero tú sigues con tu enfermedad y tu enfermedad te matará algún día. Entonces no puedes venir a inculpar a ese médico y ni a esa receta y llamándolo inútil. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los intelectuales te dirán, mira, no has puesto en práctica esa receta. Vamos a ver. El Islam es una forma de la vida. Quiere decir, el Islam nos enseña cómo vivir. Y el factor más importante en una sociedad es el poder. Quiere decir, lo que controla a toda la sociedad. Pone la ley, educa a la gente, controla la economía, impide a lo malo, va a desarrollar lo bueno, difunde la verdad, impide la falsedad. Eso es el gobierno. Entonces, el Islam, quiere decir, vamos a poner el núcleo del Islam, es el poner el gobierno islámico, la parte más importante de todo el Sagrado Corán. Lo primero que hizo el profeta del Islam en emigrarse de Meca a Medina, lo primero que hizo, puso la mezquita como la columna principal del gobierno islámico. Es decir, la mezquita es la casa del gobierno. En el Islam es así. La oración del viernes es una oración política en lo cual el gobernador dirige su palabra invitando a su pueblo hacia piedad de Dios, hacia obedecer a Dios. Eso se llama la oración de viernes. Muy bien. Quiere decir, es una obra gubernamental, político. La oración de viernes, sí. Entonces el profeta del Islam era quien dirigía la oración y dirigía la guerra, dirigía la paz, dirigía la sociedad, dirigía la economía, dirigía la educación, dirigía todo. Quiere decir, el gobernador musulmán que a la vez era la fuente del Islam y a la vez era quien ponía en práctica el Islam. Entonces, el Sagrado Corán, como la receta que va a salvar a la humanidad, no solo se recitaba en la mezquita del profeta del Islam. Si alguien lo recitaba era para llevarlo a práctica, porque querían vivir según el Sagrado Corán. Por ello, el Sagrado Corán daba su utilidad, su beneficio, como una receta mágica que te va a salvar de tu enfermedad. Muy bien. Entonces, una de las obras maestras de los poderes occidentales en los países islámicos para hacernos entender que el Islam es inválido, inútil, era enseñarnos que el Islam debe ser separado de la política. ¿Qué quiere decir? Que solo sea la receta sin ponerlo en práctica. Quiere decir que el Islam sea inútil. Quiere decir que el Islam no llegue a la sociedad. Quiere decir que el Islam sea limitado en las prácticas individuales. Hacer la ablución, hacer el ghusl, hacer el vudú, hacer el matrimonio, cosas individuales dentro de la familia, no más. Sales de la casa, ya no existe el Islam. Eso debe ser el Islam.
El gobierno no tiene nada que ver con el Islam. Entonces, durante la historia de colonización de los países de los musulmanes, una de las cosas de gran énfasis de los poderes occidentales colonizadores era que los musulmanes ni pueden meter el Islam en la política, ni les puede ocurrir eso. Y para ello hicieron ejemplos del Islam que metió en la política y es malvado y trae mucha consecuencia. Y en otro lado, controlaron siempre el poder de los musulmanes. Lucharon en contra de todos los sabios que querían llevar el Islam en la práctica. Desde el comienzo del Islam, usted va a ver que cuando los califas llegan al poder, señor Abu Bakr, señor Omar, ¿a quién impida que ponga en práctica el Islam? Imam Ali, el sabio. El mensajero de Dios dice, Ana madinatul ilm wa aliyun babaha. Si buscas la ciudad de conocimiento y la sabiduría islámica, es el profeta del Islam. Y la puerta, el portal principal es Imam Ali alayhi salam. Eso es por donde pueden entrar. Si la comunidad islámica busca la sabiduría y quiere ponerla en práctica, Imam Ali debe ser el califa, el siguiente sucesor del profeta del Islam. Y por ello le impiden que llegue al poder. Quiere decir, impiden que el Islam llegue a la práctica. Por ello, ellos están luchando en contra de la sunna del profeta del Islam. Entonces, en el tiempo de Abu Bakr empiezan a quemar las narraciones del mensajero de Dios. En el tiempo de Omar prohíben narrar narraciones del profeta del Islam. En el tiempo de Osman empiezan a quemar los Coranes. ¿Todo por qué? Porque quieren que el Islam no llegue a la política. Entonces, ¿quién gobierna? El gobernador. ¿Por qué? Por su propia cuenta, por su propio deseo, y lo titulan como ijtihad. A mí me encanta hacerlo así, de esa forma. ¿Cómo lo hacen los reyes de Arabia Saudita? O los presidentes de Egipto. ¿Lo ves? Quiere decir, mi decisión ya es en lugar de lo que es la norma islámica. Lo que pone Abu Bakr, lo que pone Omar, lo que pone Osman. Impide que el Islam llegue a la práctica. El secularismo. La fuente del poder no puede ser Dios. Dios no va a elegir al gobernador. ¿Quién? No sé, el pueblo, quien sea. Eso es la clave. Que el gobernador no debe ser elegido por Dios, entonces no aceptamos a los imames. Quiere decir, después del progreso del Islam, ese secularismo es el arma más potente para eliminar y desarraigar el Islam. ¿Por qué Yazid mata al Imam Hussein alayhi salam? Porque Imam Hussein es un sabio que lleva el Islam a la práctica. Cuando Yazid pide a Imam Hussein que pacte con Yazid, el corrupto, mujeriego, fornicador, borracho, Imam Hussein dice, nunca jamás un sabio como yo puede aprobar a un corrupto como tú. No voy a pactar contigo jamás. Te voy a matar. Y Imam Hussein dice, resistimos. No pactamos contigo. Imam Hussein va a ser sacrificado, degollado, pero resiste para no pactar a Yazid. ¿Para qué? Para llevar el Islam a la práctica. Entonces, con el recuerdo del Imam Hussein siempre van a haber gobiernos shia durante la historia, hasta que todos esos esfuerzos durante la historia se van a esforzar, se van a florecer de repente con un gran sabio místico que se llama el Imam Khomeini, y él va a fundar la gran revolución islámica, que por primera vez va a decir, vamos a poner en práctica el Islam. Traemos el Islam, el Corán en la política. Por primera vez, ya no es más palabra. Es el hecho, el Corán en el hecho. Entonces, usted va a ver que durante la historia los enemigos del Islam lucharon en contra del Islam política. Sí que los musulmanes estaban en la política. Los gobernadores corruptos musulmanes llevaban nombre del Islam, nada más. Pero el Islam, las enseñanzas del Corán nunca estaban como las leyes, nunca estaban como lo que domina al gobierno, al pueblo de los musulmanes. Usted va a ver dos formatos de educación tenemos. La educación islámica, que ahí va a educar un pueblo que sean siervo de Dios, libre de los opresores. Y la educación de los arrogantes, que le va a hacer siervo del ego y el diablo, y que sean buscadores del libertinaje.
que es decir, soldados del diablo. Entonces usted va a ver, después del Imam Ali alayhi salam, cuando Muawiyah va a tomar el gobierno, cuando traiciona al Imam Hassan alayhi salam y toma el gobierno en la mano, ¿qué hace? Empieza a poner esa educación diabólica. Para esa educación diabólica, ¿qué necesitamos? Que los siervos de Dios no adoren a Dios verdaderamente, que sean negligentes. Para negligencia tenemos el paquete de la negligencia. ¿Qué es paquete de la negligencia? Olvidar el intelecto. Porque para ser siervo de Dios necesitas reflexionarte, pensar, utilizar el intelecto y poner en práctica todo lo que es la enseñanza profética. Pero para ser siervo del diablo debes soltar a tu lujuria, a tu deseo carnal y caer en la perversión, en los vicios. Para eso necesitas el paquete del diablo. ¿Qué es el paquete del diablo? La música haram, la bebida alcohólica, las mujeres, es decir, sexo, fornicación, adulterio, mujeres cantantes que te provocan, te excitan más, te provocan más para caer en el pecado, danza, música, hombres y mujeres mezclados fornicando, alcohol como para lo que te quita el intelecto, y después, hoy en día, droga, y también la comida haram. La comida haram consiste en la carne haram, comida robada, usurpada, usura, soborno, todo eso comida haram. Comida haram a una persona le prepara para aceptar la falsedad. Quiere decir, cuando una persona come cerdo, se prepara por fornicación. Por eso usted va a ver en regiones en Occidente donde se consume más cerdo, hay más fornicaciones. Entonces Muawiyah empezó a poner ese sistema educativo diabólico. Se dice que en la ciudad de Kufa, donde antes era capital del gobierno de Ali, se convirtió en una ciudad tan corrupta que los hombres eran bebedores y todas las mujeres casadas tenían amantes. Mujeres casadas, sí. Se cayeron en adulterio. Ese sistema, ¿quién lo controla? Muawiyah. De ese sistema nacen cuantos hijos bastardos que en el futuro van a ser tan violentos que van a matar al Imam Hussein alayhi salam. Imagínense, eso es el sistema. Basada en la prostitución, fornicación, comer comida haram y todo eso. Entonces, durante la historia usted va a ver que los que quieren controlar al mundo islámico lo van a controlar a través de eso. El Sagrado Corán habla de los hijos de Israel. Dice, Faraón así controlaba a los hijos de Israel. Después de los profetas entre los hijos de Israel, ¿qué pasó que perdieron la bendición de Dios? Por dos obras. Ada'u salat, descuidaron el rezo. Quiere decir, el contacto con Dios ya no es importante. Wattaba'u shahavat, seguir la lujuria. Ahora, hoy en día, usted busca en los países de los musulmanes, ¿qué porcentaje de los jóvenes han visto pornografía? ¿Menos que el occidente o más? ¿Qué porcentaje de los jóvenes son adictos a chatear con las chicas? ¿Qué porcentaje de los jóvenes son adictos a games, los videojuegos? ¿Qué porcentaje de los jóvenes son adictos a la música haram, alcohol, droga, entre otras cosas? Y ahora usted se va a dar cuenta por qué los gobiernos de los países de los musulmanes no tienen nada que ver con el Islam, porque no impiden estos pecados. Usted en Turquía puedes consumir alcohol, prostitución, pecado y todo. Entonces usted va a ver que ese sistema educativo siempre está luchando en contra de un gobierno y sistema educativo islámico. ¿Me entiende? Esa lucha siempre es permanente. Quiere decir, ese que es secularismo, separar el gobierno del Estado de la religión, de las normas de Dios. No, cada uno debe responder por sus propias obras. El Islam es algo individual y todo eso. Para que usted tenga una idea de lo que ha pasado, usted puede ver la historia de Andalucía, el Islam en Andalucía. Usted cuando va a leer la historia va a saber que la reina Isabel y el rey Fernando financiaban prostitutas cristianas que iban a Granada, Córdoba, Sevilla, entre otras ciudades, donde
ellas, estas chicas hermosas cristianas, para acostarse con los muchachos musulmanes. ¿Para qué? Corromperlo. Cuando se corrompe un joven, ya no vale, no es un buen yihadí, no es un buen joven que pueda entregarse en el camino de Dios, no es un buen defensor del Islam. Quiere decir, corrompiendo a la sociedad, quitando el Islam de la sociedad, usted va a ver que esa sociedad se va a decaer tanto que ni puede resistir. Por eso insisten tanto a propagar la idea de LGTB, entre otras cosas, que solo te enseñan a cómo tener el vicio más presente, los deseos más salvajes, ¿no? Te enseñan a ser un lujurioso corrupto. Eso en Andalucía ellos empezaron a corromper tanto a los jóvenes que era así como muy de moda que los muchachos musulmanes buscaban acostar con chicas cristianas de forma ilegal. No es que se casarían, no. Entonces poco a poco la corrupción se aumentó bastante entre ellos, de tal forma que se dice, como una de las noches que los cristianos querían atacar a los musulmanes, dijeron, vamos a comprobar a ver si han corrompido suficiente, ya están suficientemente corruptos, pervertidos o no. Entonces enviaron una de las chicas hermosas cristianas semidesnudas delante de el último califa de Granada. Entonces, ese último califa, cuando vio a esa chica, se quedó boca abierta. Empezó a hacer miradas morbosas. Y ellos de lejos estaban observando. Dijeron, mira, el califa es tan corrupto. Quiere decir, no pone el Islam en práctica. Está mirando con mirada morbosa hacia esa chica. Quiere decir, ese gobierno ha llegado a su ruina. Podemos atacar. Cuando el gobernador es tan corrupto, lujurioso, entonces pueden perderse rápido en la guerra. Porque una persona interesada no está dispuesto a dar la vida en camino de Dios. Cuando a una sociedad le quitas el martirio, el concepto de martirio, por el apego de lo mundano, esa sociedad está condenada a humillación. Está condenada a caer en la lujuria, en los vicios, en la perversión, de tal forma que ya no tiene más salida. Por eso usted va a ver muchos de los países revolucionarios después pierden el concepto de la revolución por tanta corrupción que hay. Usted vas a Cuba. ¿Por qué se perdió tanto concepto de la revolución? Pregúntalo de tantos turistas estadounidenses que llegaron a la costa. ¿Y qué hicieron? Entre otros, muchos otros países revolucionarios del mundo que perdieron ese concepto. Egipto, ejemplo de ello. Turquía, ejemplo de ello. Pakistán, ejemplo de ello. Entonces usted va a ver, la corrupción es el freno más potente. Y todo eso viene en el nombre de secularismo y libertad. Cuando se habla de la libertad, ¿qué significa? Fornicación libre. Fornicación libre, la maldición libre. Cuando la fornicación, ¿en qué consiste? Debe haber libertad, no debe haber la familia, no debe haber normas islámicas, no debe haber nada. Es decir, el gobierno no debe tener nada del Islam. Por eso va a ser fornicación libre. Por eso va a ser el alcohol libre. Muchos de los pecados va a ser libre. Quiere decir, el gobierno no debe poner en práctica el Islam, porque en el Islam hay castigos penales para la persona que practica esos pecados en la sociedad. Entonces usted va a ver, cuando una sociedad es suficiente corrupta, ya es dispuesta para recibir toda la humillación y no resiste. Lo que pasó a los hijos de Israel, el Sagrado Corán dice, يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ. Masacraban, degollaban a los hijos varones de los hijos de Israel y mantenían vivas a las chicas de los hijos de Israel para prostituirlas, para quitarlas el pudor, la castidad. Entonces usted va a ver en Irán, por ejemplo, hoy en día en Irán, lo que se proponga mucho en las redes sociales antirevolucionarias, esto que insisten a quitar el velo islámico. Insisten. Incluso occidentales pagan a las chicas que vayan a quitar el velo y lo ponen en un palo en las calles importantes de capital. Es decir, como oponerse a la ley del velo islámico. Entre muchas otras cosas. Eso que se insiste en compartir, por ejemplo, en aquel entonces, cuando los DVDs era muy común, compartían DVD de pornografía gratis en Irán. Entre muchas otras cosas, muchos canales de persa de pornografía. Imagínense montones de cosas solo para corromper. Yo había visto un libro
que hablaba de informe de un agente de CIA. Ese agente decía, nosotros para vencer a uno de los que se llama revolución de los ayatollahs en Irán, decía, nosotros debemos corromper a los ayatollahs con la pornografía, con todo lo de sexo. Imagínense. Y eso no es lo que es de hoy, siempre lo han hecho. Si yo quiera hablar de mi experiencia personal, de lo que querían hacer conmigo, con mi persona, y hay una historia larga. Hay muchos, si quiere contarte. Voy a contarle algunos. Por ejemplo, una vez yo estaba en uno de los países en América Latina, que no lo quiero nombrar, de repente apareció una dama, una mujer. Muy bien, adelante. En un día para el siguiente dijo, yo quiero convertir al Islam. Ay, espere, hermana. Recién has llegado y dice, de un día para otro dice convertir al Islam. Muy sospechoso, muy sospechoso. ¿Eso qué es? Bueno, que lo mínimo que estudies, un libro, 2 libros, algo, preguntas, respuestas, debe tener algo de inquietud, investigaciones. No, es que me encanta la forma que habla. Y ya, eso, espere. ¿Cuántas horas me has escuchado? Nada. Y de repente me dice esto. No venga con eso. Yo dije, bueno, dijo, ay, quiero hacerme musulmana. Listo, haga. Dijo, ashhadu an la ilaha illallah. Listo, ya entró en el Islam. Súper activa y quería colaborar con todo, echar la mano en todo. Ya listo, qué chica, qué mujer tan activa. Muy bien, ya. Un día yo saliendo del centro islámico, ella me acerca y dice, ay, Sheikh, es que la verdad es que he pensado en casarme. Yo dije, ay, adelante, hay tantos muchachos musulmanes, vete a casarte. Y ay, es que sí, lo voy a pensar. Al día siguiente, por la noche, yo salgo del centro islámico hacia la casa. Ella me acompaña y dice, es que Sheikh, la verdad, quiero casarme. Yo dije, bueno, ya. Puede plantearlo con los hermanos, algún hermano que esté interesado en casarse contigo, listo, que vaya a casarte. No, es que Sheikh, la verdad, quiero casarme con una persona que sea una persona practicante. Yo dije, muy bien, mejor que vaya a buscar una persona practicante. Al siguiente noche, la tercera noche, ella me acerca. Sheikh, ¿qué? Es que la verdad quiero casarme. Muy bien, que te vayas a casar. ¿Por qué lo insistes tanto a mí? No, es que la verdad quiero que sea religioso. ¿Esto qué? Ay, es que la verdad no sé cómo explicármelo. Es que quiero que sea iraní. Yo le dije, bueno, vete a buscar un iraní. Yo soy un hombre casado, listo. Y ya, yo la ignoré. Y dije al director del centro islámico, ella, no veo buenas intenciones en ella. Porque ella sabe que yo soy un hombre recto y ya no me meto en estas cosas. Pasó un tiempo, ella se casó con uno. El año siguiente que yo volví a ese país, ella había contraído matrimonio con 5 personas. Un mes con uno, después con otro, después. La verdad, horrible esa historia. Yo le dije al director del centro, ella está corrompiendo a los jóvenes del centro y cada vez que se separa de uno, empieza a hablar detalles tan feos de cada uno. Quiere decir, está destruyendo el respeto y la ética del centro islámico. Está hablando mal, cosas mal. Y yo dije, ay, bueno, despídala. No está bien, este no es el formato de la vida islámica. Si ella en serio quiere casarse con alguien, que se case, punto. Que ella elige con quién quiere casar. No es que cada mes está pasando con uno y después me hace screenshots de ese muchacho, de otro, y me lo manda a WhatsApp a mí y dice, hey, mira, todo el mundo quiere chatear conmigo, todo el mundo quiere acostar conmigo. Yo dije, por favor, señora, respete un poco. No, es que ustedes son abusadores de las mujeres. Yo dije, señora, yo le conozco, por favor, respete. Bueno, la despidieron del centro islámico, dijeron, mira, señora, con mucho respeto, nosotros no merecemos tener a una dama tan brillante como usted aquí. Nosotros no la merecemos. Es que usted es una persona tan iluminada, una persona tan selecta, que la verdad, ese lugar es tan inferior que no vale la pena que tú vengas aquí. Muy bien, entonces ella, muy molesta, se fue al siguiente año, después de 2 años, ya. Yo cuando entro en el centro islámico en primera noche viene a quejarte todo, es que me expulsaron y ya ahora tengo que ir al centro sunita, a la mezquita y todo eso. Yo dije, muy bien, si es decisión de directivo del centro islámico, es muy buena decisión, gracias. Y ella molesta, se va.
Muy bien, pasa un par de meses después, el director del Centro Islámico me comunica, dice, Sheikh, ¿sabe qué pasó con ella? La verdad no lo sé. Cuéntamelo. Es que ella se metió en tal mezquita sunita, sí, recuerdo. Y ahí, ¿qué recuerda? El portero de la mezquita, a ella y a su amiga y al imam egipcio, los detectó dentro de la mezquita sin más detalles. ¿Y qué pasó? A los 3 expulsaron de la mezquita y les prohibieron entrar más en la mezquita, y a ese imam egipcio, en lugar de ese centro, esa mezquita, lo mandaron al centro wahabita, y ella ahora es un miembro de ese centro wahabita. Muy bien. Imagínense estas cuentas, yo tengo muchos. Hay otras historias, la verdad, que no quiero contarles, pero hay muchos. Yo tengo una clase de cómo ellos quieren corromper a los sheikhs de 70 casos reales. Durante 15 años de difusión del Islam, yo conocí más de 70 casos, ya lo tengo como un librito y lo enseño en mi instituto. Cómo ellos a través de las mujeres quieren engañar y corromper a los sheikhs. Un sheikh una vez corrupto no vale para nada. El sheikh que lo único que ve es esto, no vale. Entonces usted va a ver que ellos luchan en contra del velo islámico en los países islámicos. Quieren corromper. Hemos dicho, en ese libro, el agente decía, hay la única forma para liberarse de los países islámicos, de los religiosos y de la revolución de los mullah, de los ayatollahs, es corromperlo con las cosas de sexo, no sé, pornografía, cosas. Entonces, ellos, ¿qué insisten? En debilitar lazo familiar, aumentar libertinaje. Ellos dicen la unión libre. Cuando las mujeres estén más desnudas en la calle, bueno, hay más fornicaciones, normal. Se desean, se ven, se conectan, se fornican, punto. Luchan en contra del velo islámico, luchan en contra de wali faqih, luchan en contra de la resistencia islámica. Incluso hicieron un libro, Corán, pero censurado. Dice las aleyas que indican hacia la defensa, ellos dicen jihad. Todas las aleyas del Corán que hablan del jihad son malos, son terroristas, son violentos, hay que eliminarlo. Incluso en Kuwait imprimieron una versión del Corán, se llama Furqanul Haq. En ese libro hecho por los estadounidenses, eliminaron más de 300 aleyas del Sagrado Corán que habla de la defensa. Por ejemplo, una aleya del Sagrado Corán que es el título de la Guardia de la Revolución Islámica. Dice, وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Prepárense, esfórcense, tengan toda la fuerza posible. Eso es una orden del Sagrado Corán que lo da a los musulmanes. Deben estar tan preparados, tan fuerte, tan potente, de tal modo que eso asuste a los enemigos de Dios, para que ellos no les vayan a invadir. Usted va a ver el ejemplo, por ejemplo, de Libia. Libia, después de negociar y dar todos los misiles que tenía, cuando se quedó con las manos vacías, no tenía nada de defensa, todos los países europeos le atacaron y la saquearon y le robaron todo el petróleo. Un ejemplo, Libia. Irán nunca en las negociaciones dijo, el tema de los misiles no es negociable, el tema del poder no es negociable, el tema de Hezbollah no es negociable. Quiere decir, todo lo que son factores del poder, lo que asusta al occidente, dijo no es negociable. Sigue resistiendo. Sigue el potente, el país con la fuerza. ¿Sí? Mi poder no es negociable, porque el Sagrado Corán dice, debe ser el más poderoso, tan poderoso que ellos tienen miedo, que tengan miedo de ti, que ya no es que nosotros ataquemos, no, somos de la paz, pero debe estar tan potente, tan fuerte, que ningún país, ningún poder no pueda desear invadirles, que ni le ocurra invadirles. El musulmán debe ser así. Entonces usted va a ver que ellos están luchando en contra de todo lo que sea la resistencia, el poder, la presencia de Irán en Irak, en Arabia, en Siria,
en Líbano, en todo ello dicen, Irán no debe estar presente en la zona. Interesante. Estados Unidos tiene más de 1000 bases militares en todo lado del mundo, pero Irán no puede tener esa presencia. Interesante, ¿cómo así? Lo ves. ¿Qué más? Ellos dijeron, mira, nosotros debemos ir por las cabezas. ¿Qué quiere decir por la cabeza? A una persona que es un intelectual sabio, lo vamos a destruir. Entonces, en los países islámicos pusieron grupos terroristas apoyados por ellos, que iban tras los intelectuales. En Irán mataron a decenas de los grandes ayatollahes, alumnos del Imam Khomeini. Les voy a nombrar. Ayatollah, el mártir de Asqeib, el Ayatollah Said Mohammad Beheshti, el Ayatollah, todos son martirizados. Ayatollah Murtaza Mutahari, martirizado. El Ayatollah Shahid Mufateh, martirizado. El Ayatollah Ashrafi Esfahani, gran Ayatollah, martirizado. El Ayatollah Saduqi, martirizado. El Ayatollah Madani, martirizado. Y Ayatollah Khamenei, en un atentado le querían matar. ¿Quiénes eran detrás de? Solo querían eliminar a las cabezas. Cuando en un pueblo no haya élite religioso sabio que sepa de la política, no pueden tener el gobierno islámico. Y eso no es solamente aquí en Irán, en todos los países que lo quieren llevar hacia su destrucción, primero eliminan a la cabeza. En Irak, un iraquí me contaba, un político iraquí decía, en Irak no dejan que sobresalga un científico. O lo van a llevar al occidente o dentro del país lo matan. Después de la invasión de los gringos a Irak, muchos de los élites científicos fueron desaparecidos o matados. En muchos de los países esto pasa. Quiere decir, un pueblo que debe ser esclavo del occidente no debe tener élite. Sabios, no lo puede tener. En cuando no lo pueden eliminar físicamente, lo van a destruir a su personalidad con los medios de comunicación, que son las peores ametralladoras que le van a destruir a una persona, a su personalidad. Le van a destruir totalmente. Con calumnias. Le voy a decir, por ejemplo, si van a ver que un tal Sheikh Komi ahora está haciendo la difusión del Islam. Sheikh Komi, ¿qué hace? Solo habla. La difusión del Islam en palabras, es un sabio. En Senado de Estados Unidos, cuando habla de Sheikh Komi, dice, es la persona que escribe libros, da charlas, convence a las personas. ¿Qué más? ¿Cuál es la culpa de Sheikh Komi? No es que él tiene libros, eso es culpa, ¿no? Es que habla, defiende a la revolución islámica, eso es la culpa, ¿no? Interesante. Por ello, dicen, hacemos todo lo posible para atacar a su personalidad. Y entonces usted va a ver muchas de los medios de descomunicación en Occidente, desinformación en Occidente, empiezan a hacer mentiras. O a veces van a vincular cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Usted busca Clarín. Clarín es uno medio de desinformación occidental en Argentina, sionista. Es muy sionista Clarín. Ahí salió, o Infobae, uno de los dos. Entonces salió una noticia. En tal lugar detuvieron a 2 contrabandistas, muy bien, que eran de origen árabe. Listo. Uno de ellos, 2 años antes, tenía una novia. Esa novia era conversa al Islam. Y esa novia, entre los contactos de Facebook, que eran miles, uno de ellos era Sheikh Komi. ¡Ah, qué peligro! ¿Entendiste qué pasó? Detuvieron a 2 contrabandistas de origen árabe. Listo. Uno de ellos, 2 años antes, tenía una novia y esa novia era una chica, no sé, paraguaya, brasileña, no sé, conversa al Islam. Y esa novia, de miles de contactos que tenía, uno era Sheikh Komi. ¡Ah, qué peligro! ¿Cómo lo van a vincular? Y usted va a reír. ¿Y eso para qué? Para desacreditar a Sheikh Komi. Eso no va a pasar, querido hermano. O no sé, montonazo de otras mentiras. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacen? Dice, una vez que no lo podemos eliminar, si a Sheikh Komi no lo podemos matar como a Murtaza Mutahari no lo mataron, entonces dice, a él lo vamos a desacreditar. Lo vamos a atacar a su personalidad. Lo vamos a destruir su personalidad. ¿Lo ves? Lo vamos a limitar de esa forma.
Es otra forma. Quiere decir, no debe existir élite musulmán que pueda defender al Islam. El Islam verdadero, el Islam al mando, el Islam político. Por ello usted va a ver todo lo que surge en el mundo islámico de sabios, o lo van a eliminar físicamente, o lo van a destruir su personalidad a través de medios de comunicación, medios de mentiras que tienen. ¿Qué más? Mira, queridos hermanos, usted va a ver en el mundo islámico, cada vez que los musulmanes quieren crecer, quieren poner en práctica algo del Islam, sea en Egipto, sea en Pakistán, en cualquier lugar, de repente usted va a ver que pasa cosas y nunca te lo van a contar qué cosas están pasando. Un golpe de Estado. ¿Golpe de Estado? Viene del cielo. Sí, hay un grupo de ángeles que vienen del cielo y hacen golpe de Estado. Por Dios que no tienen nada que ver ni con la embajada de Estados Unidos, ni con la embajada de Inglaterra, ni con la embajada de Israel, ni con ninguna de eso. Por Dios no lo tienen ningún contacto. Ah, sí. Vienen y de repente un militar llega al mando y va a ejecutar a todos los que quieren poner el Islam en la práctica. Ay, esto sí, surge de ellos mismos. Sí, lo sé. Vamos a ver, queridos hermanos. Incluso cuando uno viene a poner algo del Islam en práctica, en Irán siempre ha pasado esto. Van a poner muchos periodistas pro-occidentales que lo critiquen de forma cosas falsas. Incluso ellos van a inventar mentiras para desacreditar a esa persona. Para, podemos decir, deshonrar a esa persona, así te lo digo. Mentiras, cosas, manifestaciones, revoluciones suaves, ¿cómo se llama? Y muchas otras cosas que siempre lo han hecho. Solo en Irán, les voy a dar algún ejemplo. En Irán, en año 2000, 2010 y 2018, 19 y 2020 hicieron muchas de esas cosas. Y detrás de todo eso usted va a ver que está la mano de George Soros. Muy conocido esto. Usted va a ver cuando Mohamed Morsi en Egipto viene, bueno, no es tan digno, pero es una persona que más o menos está más a favor del Islam en la práctica. Enseguida lo van a quitar del poder y lo van a poner a un Sisi. En cuando Ali Abdullah Saleh, el dictador de Yemen, va a caer, y un grupo de los musulmanes que son políticos quieren llegar al poder, el Yemen está condenado a sufrir todo tipo de las sanciones, intervenciones militares, saqueo total, bombardeo total, pilotos de Arabia Saudita, aviones de Arabia Saudita con pilotos israelíes, estadounidenses, entre otros, atacan, bombardean tanto a ese país para que no pueda existir. ¿Por qué? Porque tiene un lema. Quiere tener un gobierno islámico. Pero otros que son corruptos, suficiente corruptos como Emirato Árabe, como Arabia Saudita, feliz, sin problema. ¿Lo ves? En Pakistán, desde cuando ellos llegaron a tener, con Muhammad Ali Jinnah, querían tener algo del Islam en la política, usted va a ver, van a poner un servicio de inteligencia del ejército que se llama ISI en Pakistán, que es tan, la verdad, corrupto, que muy vinculado con Occidente, con todos los poderes del Occidente, y siempre controla al país. Siempre ellos van a poner una bomba en una mezquita sunita, una bomba en una mezquita shia, siempre peleando, sunna shia en Pakistán. Nunca ese país tan grande que tiene doble cantidad de musulmanes que Irán. Pakistán tiene cerca de 160, 180 millones. Imagínense, un país, aunque quiere llegar al gobierno islámico, no lo permite. ¿Lo ves? Siempre la pelea entre Pakistán e India lo van a mantener el fuego muy encendido. ¿Por qué? Porque si Pakistán llega a estabilidad política, si en Pakistán no haya más golpe de Estado, esa gente tan inteligente pueden tomar un gobierno y establecer. Son muy religiosos los pakistaníes, más religiosos que los iraníes. Y son muy inteligentes. No lo dejan que puedan establecer sus gobiernos, porque ellos si llegan a tener un país seguro, próspero, y van a dar un ejemplo del Islam a todo el mundo. Y usted va a ver por todo lado, en Irak, en el norte, van a establecer tantas bases de Mossad para controlar a los kurdos como una fuente de poder en contra de los iraquíes.
van a poner en todo lado la inestabilidad, la inseguridad, la corrupción, la prostitución. Hay una mujer en Estados Unidos, se llama Masih Alinejad. A esa mujer recién le financiaron con $1 millón porque ella está propagando quitar el velo islámico. Invita a todas las mujeres y dice, quitámonos el velo islámico. Interesante, ¿no? $1 millón, eso es lo que salió en las noticias. Últimamente, ¿cuántos millones de dólares? ¿Por qué siempre ellos resisten en contra de la revolución islámica? ¿Cuál es la culpa de la revolución islámica de Irán? ¿Por qué deben ponerle tantas sanciones? En el comienzo van a poner a un loco Saddam Hussein que va a luchar en contra de Irán y mata a tantos jóvenes iraníes. Durante 8 años de resistencia de Irán, en contra de Irak, apoyado por más de 80 países del occidente. Francia, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita, todos le apoyan a Saddam, al loco de Saddam. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque dice, aquí en Irán se está levantando un gobierno islámico. Si le dejamos que llegue a su prosperidad, que pueda tener sus negocios, está dando un ejemplo del Islam de hecho. Entonces, si todo el mundo conozca el Islam de hecho, que trae la paz, la tranquilidad, el respeto hacia las mujeres, eliminación de la pobreza, la justicia en la sociedad, un gobierno justo de un sabio perfecto como Ayatollah Khamenei y muchas otras cosas, el orgullo, autonomía, autosuficiencia, el país soberano, un país ejemplar puede ser. Entonces decimos, no hay que dejarlo en paz. Lucha, pelea, sanciones, problemas, amenazas. ¿Por qué? Eso es la culpa de un esclavo rebelde, porque quiere mostrar el plan de la salvación, que es el Islam, a todo el mundo. Entonces ellos siempre lo han resistido y los van a seguir resistiendo. Pero hemos dicho, la parte más importante que ellos insisten es corromper la parte ética, destruir la familia. Y por el último, ellos trajeron un documento que ese documento es muy famoso, que es como documento del desarrollo cultural de la educación, algo así, de 2030, del año 2030. Es de UNESCO. En este documento, que es internacional, que lo impusieron a Irán como una condición de las negociaciones, ahí exige eliminar muchos factores que son de la religión. Interesante, ¿no? Por ejemplo, durante el gobierno de estos pro-occidentales, incluso dentro de Irán, quitaron nombre de los mártires de las calles. Usted sabe que hay muchos mártires nuestros como héroes, ponemos nombre de ellos en las calles, plazas. Por ejemplo, plaza de mártir Beheshti, plaza de mártir Mutahari. Por ejemplo, ellos empezaron, por ejemplo, en Capital, cuando ellos ganaron en las elecciones de concejales y pusieron un alcalde suyo en Teherán, en Capital, empezaron uno por uno quitando nombre de los mártires de las calles de Teherán. ¿Por qué? Dice, cuando pones nombre de los mártires, poniendo a los mártires como ejemplos de la vida, es como mantener la vida islámica, el Islam político, siempre manteniéndolo en la cabeza de ellos. Cuando quitamos todos esos nombres y vamos a poner nombre de otras personalidades, ¿no? Poetas, nombre de flores, nombre de no sé qué, de historiadores. Está bien, pero quitando nombre de los mártires. ¿Por qué? Porque ese pueblo no debe tomar a los mártires como héroes. Vamos a ver, ¿qué más quisieron? Ellos fueron a... Eso pasó en Irán, queridos hermanos, después de la Revolución Islámica. En todos los países de los musulmanes lo hicieron también. ¿Dónde estás? Modificaron los libros, las lecciones. Las lecciones que criticaban al occidente lo quitaron. Las lecciones que hablaban de los jóvenes que han sido martirizados lo quitaron. Era un joven, un adolescente durante la guerra en contra de Irak. Se llama Hossein Fahmide, de 3 años. El muchachito
Se fue y en la batalla se martirizó en una obra heroica. Imam Khomeini en una de sus palabras dijo: nuestro líder verdadero es Hossein Fahmideh, ese mártir, ese jovencito que fue martirizado. Eso es el gran héroe. Entonces, una de las lecciones de la clase que los muchachos tomaban era la historia de ese jovencito. Cómo él se integró a la revolución islámica, cómo se fue y al final cómo se martirizó en esa misión heroica. Defensor de la patria. Entonces, eliminaron esa clase. Esa lección totalmente la eliminaron. Dijeron, no hay que enseñar esa cosa a los niños. Incluso, muchachos, les voy a decir una cosa que no lo pueden creer. Un familiar nuestro, ellos pusieron una serie de las escuelas. En estas escuelas van a enseñar un Islam secularizado, secuestrado a los niños. Un familiar nuestro que enviaba a su hijo chiquito a esa escuela. Yo lo vi. En Irán, en Qom, en mi ciudad. Cuando yo le hablé al muchachito de 8 años. Escúchame, hermano, escúchamelo. Hablé, ¿qué tal su escuela? ¿Qué tal con las clases y todo? Y dijo, ay, la verdad está bien. Y yo le pregunté, ¿le han enseñado algo del Imam Hussein alayhi salam? Escucha el muchacho cómo me respondió. Y de algo de Ali Asghar, Qasem, familiar de Imam Hussein que fueron martirizados. Y el niño, 8 años, dijo, la verdad, Imam Hussein no debería hacer la guerra. Yo le dije, ay, ¿cómo eso? Imam Hussein no hizo la guerra. Imam Hussein resistió de una forma heroica, valiente. No, Imam Hussein no debería hacer la guerra. Y era la culpa de Imam Hussein que mataron a Ali Asghar. ¿Ah? Era la culpa de Imam Hussein que mataron a Ali Asghar. Yo recordé el artículo que hace años, cuando ellos estaban al mando, habían publicado. Dijo, Imam Hussein era víctima de la violencia del profeta en la batalla Uhud y Badr. Imagínense esto. Eso es la misma palabra de los enemigos. Dice, hay que eliminar todos los Imam Hussein. A Imam Hussein van a atacar. Y ya yo de broma al muchachito le dije, inshallah, en el futuro va a ser grande, un héroe del país y va a ser martirizado. El muchachito empezó a llorar, por Dios les digo, en Qom, en mi ciudad. Así le habían enseñado. Dijo, no quiero ser martirizado. Eso es como una cosa chiste que siempre es como una forma de muy tierno. Cuando alguien dice, oh, inshallah shahidshi, inshallah ojalá que seas martirizado, dice, ay, qué bueno, me estás deseando la felicidad. Entonces el muchachito empezó a llorar, dijo, ay, no quiero morir. Ellos habían enseñado de esa forma. Imagínense, hermanos, no sé hasta qué punto ustedes han sabido ese formato de secularizar a todo el Islam. Le voy a decir una cosa. Un religioso que yo lo conocía. A él le habían llevado a Estados Unidos a un curso en alguna universidad, entre un centro de los Mennonites. Él había pasado un curso y otro había pasado más curso religioso. Yo lo conocía, ese religioso. En ese curso se llamaba el curso de la paz. El curso de la paz. Al final del curso, cuando yo vi a ellos, la verdad, se habían cambiado toda la mentalidad, que me dio mucha lástima, así como yo dije, qué lástima con ellos. Decían que en el Islam no existe la ley del Sagrado Corán que habla de la lucha, ni de la resistencia. Y yo dice, esa ley, entonces, ¿cómo la interpretan? No, el Islam es que, igual que como la iglesia, si te dan una bofetada, en otro lado que permite que te den otra bofetada. Incluso ellos llegaron con un lema, decir, na Gaza, na Lubnan, janan fada Irán. Ni hay que apoyar a Palestina, Gaza. Ni hay que apoyar al Líbano, solo concentrarnos en Irán. Incluso si les dejaría, hablarían de llegar a paz con Israel. Así, sionistas, hermanos.
Entonces, queridos hermanos, es un plan bien profundo, bien pensado, bien financiado. Usted de repente va a encontrar sectas que están difundiendo ese formato del Islam. Un Islam secuestrado, un Islam castrado, un Islam secularizado, el Islam inútil. Y Imam Khomeini, cuando nos explica, dice, hay dos versiones del Islam. El Islam Muhammadí, del profeta Muhammad el verdadero. Lo que es un plan de hecho, es una forma de la vida que trae la bendición y la felicidad a los seres humanos. Libera a los marginados del mundo, lucha en contra de los arrogantes del mundo. Eso es el Islam verdadero. Y otra versión del Islam que Imam Khomeini lo titula Islam Americaí, el Islam gringo, el Islam norteamericano, el tipo del Islam que te enseña hay que separar la política de la religión. El Islam que el Corán solo es para recitarlo, no para practicarlo. Las leyes de Dios son para estar dentro de los libros tomando polvo y nunca llegar a la sociedad. Ese Islam. Entonces ese Islam sí va a ser tan tierno que incluso un soldado del Pentágono puede ser musulmán y en una base militar de Estados Unidos inviten a estos religiosos tiernos de Egipto, vienen en mes de Ramadán dentro de base militar estadounidense, hacen tarawih. ¿Por qué? Porque es un Islam que nunca dice no a los opresores. Es un Islam muy acomodado a la corrupción, como igual que la iglesia que se formó al lado de Constantino. Se formó como un poder para lavar el cerebro de las masas para que sean más esclavos, para que sean más obedientes a los corruptos. Ese está. Entonces, en la tercera lección hemos aprendido cómo los poderes occidentales llegaron a los países islámicos para controlar la mentalidad de los musulmanes, eliminando la interpretación verdadera del Islam, tomando en la mano la educación, eliminando a los sabios y a los élites, y al final haciendo que el Islam siempre sigue en la receta y nunca en la práctica. En la siguiente clase, queridos hermanos, vamos a hablar cuál ha sido el rol de los maestros de la iglesia, de los sacerdotes y los religiosos, judíos y cristianos, en la lucha en contra del Islam, en esa islamofobia. ¿Qué han hecho durante la historia? De eso vamos a hablar en siguiente clase. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.